Este día recibimos en cabina al profesor e investigador de la Universidad de Sonora en el área de Ciencias Sociales, a Roberto López Espinosa, para conversar sobre un tema pues que ha generado mucha polémica, ha generado discusión, opiniones en los últimos días, y es en relación a los narcocorridos o los corridos tumbados, que por cierto tienen mucho origen aquí en Sonora, ¿eh? Tenemos muchos cantantes de origen sonorense que son los pioneros en este tema. Ya hasta la fecha hay estados que han prohibido en México los narcocorridos. ¿Cuáles son? Aguascalientes, Michoacán, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Quintana Roo, Nayarit, Jalisco, Querétaro y el Estado de México. Le decía recientemente lo que pasó en Texcoco con relación pues a que un artista precisamente sonorense, Luis R. Conríquez, se negó a cantar narcocorridos y terminó esto en vandalismo puro. Se destrozó todo el escenario, los instrumentos y demás, y bueno, se han pronunciado más artistas a favor de no cantar ni componer ya corridos tumbados. Para hablar de este tema, pues saludo a Roberto López. Roberto, buenos días. Karina, un buenos gusto días. de estar aquí contigo, volver a verte, volver a coincidir, un saludo al auditorio. Y sí, es que mencionas, es un tema muy complejo, ¿no? Que sinceramente no el venir a proponer que se prohíba, no va a venir a solucionar este problema de violencia, sobre todo la violencia que tenemos en el país a raíz de esta actividad delictiva, que es el tráfico de drogas, el sicariato, el narcomenudeo, las extorsiones que se desprenden, etcétera, etcétera. Porque, vamos, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo tú vas a cambiar esta situación por ejemplo, vamos a poner por ejemplo, Agua Prieta, Caborca, Ciudad Obregón, donde jóvenes, niños, familias conviven a diario con el problema, con la violencia? Uh-huh. Son lugares donde históricamente se han asentado grupos delictivos, se ha llevado a cabo esta actividad delictiva, que es cierto, durante esta historia que tiene el narco en Sonora, pues ha ido evolucionando en el tipo de drogas que se han producido, en la forma en la que se ejerce la violencia, ¿no? Entonces, desde tu contexto social, te marca, ¿no? Te marca la pauta para irte formando un sentido, una idea, entender esos significados de lo que es vivir con este problema complejo en tus lugares de origen, pero a partir también de ahí, pues tú, como te digo, comprenderlo, decidir respecto a eso, ¿no? Entonces es un problema, como te decía, bastante complejo, bastante que tiene muchas aristas, que lo puedes ver desde los problemas económicos, desde políticas prohibicionistas en cuanto a la guerra de las drogas, que tiene que ver con aspectos culturales, con aspectos sociales, con aspectos de cómo también hemos sido aceptados este tipo de actividades delictivas. Incluso también tiene mucho que ver con este problema en el que los cuerpos de seguridad han sido cooptados por estas organizaciones criminales, en el que es fácil que incluso pues se han dado casos y está documentado, en el que estas mismas corporaciones que son las que supone que nos deben de brindar seguridad, son las que han ayudado, por así decirlo, a estas personas, ya sea a matar, a desaparecer, a tener a que el trasiego de drogas se realice por sus territorios como si no hubiera sin ningún problema, sin ningún obstáculo, ¿no? Entonces ese es un tema muy complejo. En este sentido, hago la pregunta, o sea, si yo, diariamente estoy viendo que está esta situación pasando en mi municipio, en mi lugar, en mi contexto, en mi contexto social, yo estoy entendiendo qué es lo que está sucediendo, me estoy dando cuenta que esta situación se ha reproducido por diversas fallas dentro de la estructura, porque hay problemas económicos. No por problema mío, como por ni problema por mis mío. gustos. Exacto. Puede haber una influencia, sí. Puede haber una influencia en el que digas, bueno, pues yo estoy viendo esto, pues es una forma en la que voy a utilizar como un medio para poder salir adelante. Pero una decisión personal o familiar. Una decisión personal o familiar, o incluso también forzada, se da el caso, ¿no? Entonces son varios factores, ¿no? Que no vamos a venir a solucionar con la prohibición de los corridos, de narcocorridos, del corrido tumbado. Incluso en este aspecto cultural es muy rico en cuanto a significados, en cuanto a sentidos que se producen para las personas. El corrido, la música, de cierta forma nos ha relatado la historia, nos ha relatado estas realidades que estamos viviendo en el día a día, y también nos ha explicado el contexto social en el que estamos viviendo. Inmerso, exacto, estamos inmersos en un contexto, y sobre todo yo te decía este contexto en el que a diario estoy viendo esta actividad delictiva, en el que algún vecino mío es tirador,
investigador, en el que otro, algún ex compañero mío de la primaria es sicario, es el jefe de la plaza. Entonces, también cuando tú revisas, por ejemplo, toda la información académica, las investigaciones que se han realizado acerca de estos temas, te das cuenta que el problema es estructural, que el problema tiene que ver con cientos y miles de jóvenes a los que se les han negado esas oportunidades de poder salir adelante. De empleo, de educación, de salud, de cuánta cosa. Sí, ¿no? sí, son diversos factores los que convergen en este tema, ¿no? De tal manera, por ejemplo, lo que es el corrido tumbado, hay personas que le causa cierto escozor, ¿no? Porque también lo duro de las letras, lo real de las letras. A lo que llamamos apología. A la apología del delito. Es cierto, nos están narrando esas situaciones, nos están narrando. Es cierto, hay quienes lo hacen por encargo, es cierto que eso es también muy, muy cierto, ¿no? Sí, sobre todo los artistas que componen las letras. Componen las letras. Pero también nos está narrando en los contextos sociales, económicos en los que se está desarrollando las juventudes. Ajá. Por ejemplo, el corrido tumbado también te narra procesos de consumismo, procesos de personajes que hacen dioses, ¿no? Que hacen dioses. Te narra, por ejemplo, la vida cotidiana de ellos, o sea, como por ejemplo también te habla acerca del uso de las redes sociales, como lo que significa los estereotipos también, ¿no? De las personas. Sí, hay una canción que canta Peso Pluma que se llama Hollywood. Precisamente esta canción, no recuerdo bien a dueto con quién la canta. Esta canción nos narra, o sea, te está narrando cómo la persona que habla esta canción ha vivido esos procesos de estigmatización, de falta de acceso a educación, de falta de acceso a un salario, a un empleo digno. Pero también te habla, por ejemplo, de cómo la corrupción de las instituciones, cómo la sociedad te rechaza. Entonces, es como si te orillaran, ¿eh? Ajá, sí, de cierta forma es como si te orillaran. Hay jóvenes a los que se les ha orillado a esa situación. ¿Por qué? Porque se les ha negado. O se les ha forzado. O se les ha forzado también, ¿no? O sea, no lo vamos a negar, ¿no? Y en eso también radica esta complejidad de este problema. Estoy platicando con Roberto López, es maestro en Ciencias Sociales, estudiante e investigador, está haciendo su doctorado en la Universidad de Sonora en Ciencias Sociales y parte de su investigación también aborda este tema. Bueno, no sé si hay datos que comprueben que en efecto el escuchar música incide en que escuchar música es sinónimo de delincuente o no. He escuchado algunas entrevistas, algunos análisis sobre este tema y algunos hacen relación a esto a que pues es discriminatorio porque pues bueno, se hace dice la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, no está prohibido, lanza advertencias, luego como que sí, pero después dicen, no, sería absurdo que yo diga que está prohibido, pero los estados finalmente a través de sus congresos, la mayoría ha decidido, 10 estados, para ser claros, de los 32 han decidido que están prohibidos y poco a poco cobra fuerza esto y ha sido un tema. Veíamos el tema de estos cantantes, que de hecho de ahí surge o se retoma más bien, ya estaba fuerte el tema, pero de los Alegres del Barranco que se presentaron en Jalisco y luego en Michoacán y ponen videos de pues uno de los líderes de los cárteles en México. Se da toda esta polémica de les retiran las visas y luego ya están llamados por la fiscalía, se está una investigación abierta por presunta apología del delito. En fin, es una situación que pareciera pan nuestro de cada día, del sentir. Pero a ver, como investigador, ¿incide realmente, y retomo a mi pregunta inicial, incide escuchar música a que pueda ser un criminal, un delincuente, o es sinónimo de? Esta es una de las preguntas. O si escuchas de joven o de niño, estás o vives en este contexto, ¿podría llevarte a desear ser un criminal, un delincuente, parte de algún grupo delictivo? No necesariamente. O sea, no, incluso mira, el contexto social en el que tú vives, el contexto familiar en el que tú vives, marca mucho de lo que tú puedes ser, de lo que tú puedes llegar a desarrollarte, ¿no? Como tal. Por ejemplo, esta cuestión del narcocorrido, hay personas que lo escuchan por gusto.
Y personas que tienen un... Y que se dedican y se dedican a cualquier otra situación. Tiene que ver el gusto, pero pesan más las condiciones sociales en las que vive la persona. ¿Hay estigmas de quien escucha esta música? Hay estigma quien escucha esta música, por ejemplo, como también hay estigma quien escucha reggaetón. Incluso hay el estigma que se hizo mucho en los años 80, en quienes escuchan el rock, en los años 60, quienes escuchaban las baladas, ¿no? Que hablaban acerca de si libertad. Eres radical, si eres buchón, si eres naco, como se dice, o sea. Sí, ajá. Pero no, en sí la música como tal, o sea, el narcocorrido no va a determinar si tú vas a ingresar a una actividad delictiva. Como te decía, tiene que ver en el sentido de que hay jóvenes a los que se les ha negado la oportunidad de ingresar a una educación, en tener un empleo bien remunerado, y hay personas que incluso han sido rechazadas por el hecho del estigma, de ser la piel, del que la misma sociedad muchas veces te está diciendo, es que tú tienes que ser, o sea, puedes lograrlo todo. Pero no encuentras cómo. Pero no encuentras cómo. Lamentablemente hay jóvenes, o sea, que han encontrado esta vía en este camino, la forma de poder ser alguien, pues, de poder... Lamentablemente. Se habla un estimado de 130,000, 135,000 personas que participan en esta actividad delictiva. Y como te decía hace un momento, por ejemplo, si tú revisas los mismos estudios que se han hecho con jóvenes sicarios, con personas que están en internamiento o personas que están dentro de la actividad delictiva del tráfico de drogas, estas personas muchas veces refieren acerca de las condiciones económicas en las que vivían, de las faltas de oportunidades, y en algunos sí llegó a ser el corrido, el narcocorrido sí llegó a ser un motor que le dio ese último empuje para poder ingresar. También habla acerca de que, por ejemplo, pues hay familias donde varias generaciones se han dedicado a esta actividad delictiva y pues ellos crecieron en ese ambiente y se han dedicado a eso. O el amigo que les invitó. En eso y no, son otra cosa, son profesionistas. Sí, son otra cosa, ¿no? Entonces, sostener en que solo es por la música, o sea... ¿Es absurdo? Es absurdo, es como si yo te dijera, pues bueno, vamos a prohibir a Paquita del barrio para eliminar la violencia en los hogares. O de género, o la violencia familiar. La violencia familiar. Roberto, sí. ¿Me permites? Voy a ir a la pausa claro. para continuar con esta plática. ¿Qué opina usted? Coménteme, póngame la palabra comentario. ¿Usted escucha narcocorridos? ¿Qué opina de la prohibición de los narcocorridos? Sonora no está en la lista de los estados aún que se prohíban en eventos públicos los narcocorridos. Se le preguntó ya al presidente del Congreso, ha dicho que no se ha tocado este tema. Bueno, vamos a volver con el investigador en ciencias sociales, maestro en ciencias sociales, estudiante o estudiante de doctorado, ¿verdad? De ciencias sociales también por la Universidad de Sonora, con Roberto López. Esto después del corte. Con Roberto López Espinosa, maestro en ciencias sociales, estudiante de doctorado de ciencias sociales en la Universidad de Sonora. Estamos hablando de los narcocorridos, de los corridos tumbados y su prohibición en al menos 10 estados del país. Y bueno, hablábamos en el corte de la importancia, si ustedes nos están escuchando, hay estigmas sobre este tema, ¿a usted le gustan los narcocorridos? Bueno, ¿cómo manejar este tema dentro de la estructura familiar? Porque si bien, pues en gusto se rompen géneros, claro, ¿no? Y hay niños, inclusive hay un niño que se hizo famoso en TikTok cantando una canción que me gusta escuchar al niño, pero luego cuando analizas la situación dices, bueno, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Cuando ese niño tendría que estar escuchando otras cosas, ¿no? Pero ¿cómo lo tomamos? ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué hago si en mi casa pues hay disputas sobre este tema? Y cómo evitamos una situación de riesgo y que realmente el escuchar la música puede incidir en una situación que perjudique el futuro de ese joven o ese adolescente, ese niño, niña. Sí, mira, la música, las historias de la música, como te decía, te crean diferentes significados, diferentes sentidos, te dan un entendimiento acerca de lo que está pasando, por ejemplo, acerca de lo que es una relación de amor, acerca de lo que es una relación de amor. El rock and roll en sus diversas formas durante muchos años nos ha hablado acerca del consumo de drogas, del por qué se consumen las drogas, del sexo desenfrenado, de violencia, el gangsta rap, ¿no? Este género de rap sobre todo que nació con Snoop Dogg en el de Los Ángeles, ¿no? Que nos habla acerca de esos contextos de violencia en los que vienen de los jóvenes, que además de ser jóvenes eran racializados, estigmatizados, y es algo muy parecido a lo que estamos viviendo en esta situación respecto al corrido tumbado. No es algo nuevo. No es algo nuevo, es cierto. El contexto de violencia extrema que tenemos en el país
sí nos hace llamar la atención. Te comentaba hace un momento, en una de las primeras apariciones públicas que tuve Peso Pluma, también fue en Culiacán, tuvo imágenes de Chapo Guzmán atrás de él, así Y en un muchos escenario, de y ellos. muchos de ellos. Entonces, en las familias es un tema que sí se debe de abordar, es un tema que creo que tenemos que como papás, hay que aprender a abordarlos, pues hay que aprender también qué es el tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque también es muy fácil hablar de sentido de común, de lo que yo creo, de lo que yo siento que es. Es un tema que es muy importante abordarlo, es un tema que hay que tomarlo de frente, es un tema que decir, ok, hijo, ¿te gusta el narcocorrido, tal cantante, o sea, todo eso? Sin embargo, estas actividades que realizan estas personas, o sea, causan un daño a otras personas, causan un daño a la sociedad. Entiendo que es un gusto, entiendo que también eso es preocupación de algunos padres que tengan pasar este gusto. ¿no? O pueden pasar eso. Como te decía, los contextos sociales para los jóvenes históricamente han ido cambiando. O sea, tampoco eso de ponernos a comparar de que yo en mis tiempos, pero también el contexto social era diferente. El contexto social que narra el corrido tumbado es el contexto presente en el que estamos viviendo todos. En ese sentido, son temas que sí es importante que se debe de abordar. Pero también hay una situación también ¿Se debe regular por los papás o no? Debe de regularse. ¿Consideras? Sí, yo considero que un No camino prohibir, viable, no es prohibir, es regularlo. Sí Regular. Incluso recordemos que, por ejemplo, en Estados Unidos el rock, tiene el rock, el rap, los discos, bueno, cuando vendían CDs, tenían una advertencia parental, ¿no? Sobre el contenido de esas canciones, ¿no? Spotify hace algo más o menos parecido, ¿no? Creo yo que sí sería una vía, ¿no? Para poder atender este tema. ¿Por qué? Porque hemos visto que ni la prohibición al tráfico de drogas, ni al consumo, y mucho menos ahora la posible prohibición a este género, ha solucionado el problema de problema violencia de fondo, que yo creo que ese le toca a las autoridades y ese no se ha resuelto. Y puede ser un escaparate de esto, llamar la atención en este sentido, pero no resuelve el problema de fondo. Y tampoco resuelve porque mira, estamos dejando de lado, por ejemplo, temas como construcción de paz, atención a las víctimas del narco, salud mental, la atención a esos niños y esas niñas huérfanas que están quedando ahí, o sea, que son los que corren más riesgo de desaparecidos, de desaparecer, de volver a incorporarse a esta actividad delictiva. Estamos dejando de un lado también, o sea, la calidad de vida que le estamos dando a los jóvenes, los salarios, los sueldos, la crianza, la educación, o sea, sí hay aspectos muy positivos que podemos retomar como familias. Incluso la misma familia, a lo largo del tiempo, se ha visto afectada. ¿Por qué? Porque también es cada vez menor el tiempo de convivencia, o sea, cada vez por el trabajo, por las exigencias de que hay que pagar recibos, de que hay que pagar la educación de los hijos, se descuida la crianza. Se descuida la crianza, ¿no? Entonces también, o sea, hay que voltear a enfocarnos en esos puntos que son parte de esas situaciones estructurales que también nos han traído a este problema, ¿no? Roberto, pues yo quisiera seguir platicando contigo, pero se me acaba el tiempo. Brevemente, nada más dinos, ¿estás investigando ahorita para tu doctorado este tema? Sí, realizo ahorita lo que es investigación precisamente con familias que han perdido algunos de sus integrantes por homicidio o desaparición forzada, que han perdido, cómo se tienen que reconfigurar, cómo tienen que adaptarse a nuevos roles, a nuevas dinámicas, cómo enfrentan el estigma social. ¿No? Si lo mataron fue por algo, es una familia que anda mal, etcétera. Así, ¿no? Y estas situaciones también, o sea, pareciera que no, pero son aspectos que han ayudado a reproducir también este rechazo. Porque ya estás tachado por la sociedad, pues ya que más da, ¿no? Muchos comentan eso. Entonces, todos esos procesos que afectan a la familia a partir de este hecho violento que vivieron, que no pidieron muchos, la verdad. O el resto de la familia. Probablemente sí hay una persona responsable, pero la familia no pidió eso. Claro, así es. Pues da para mucho hablar de qué hablar este tema. Por acá tengo algunos comentarios. Agradecerte y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, que tengan muy bonito día. Igualmente para ti.